¿Sabías que Jon Snow salvó a Inglaterra del cólera a mediados de 1800? Y que esto lo hizo 20 años incluso antes de la invención del microscopio. Así es, pero no te estoy hablando de este Jon Snow, sino me estoy refiriendo a este otro, quien fue médico e investigador. Inglaterra, en los años 1800, era uno de los países más afectados por la enfermedad del cólera. Esta enfermedad acababa con la vida de cientos de personas en cuestión de días, y la causa todavía era desconocida. En ese entonces se tenía dos grandes posturas. Por un lado estaban los contagionistas, quienes creían que la enfermedad se transmitía por el contacto con personas infectadas o con sus objetos personales. Por otro lado, estaban quienes apoyaban la teoría miasmática. Esta teoría postulaba que la enfermedad se transmitía a través de vapores tóxicos que había en la atmósfera. Jon Snow no estaba totalmente de acuerdo con ninguna de las dos posturas, especialmente con la teoría miasmática, pues él era anestesiólogo y había estado investigando el comportamiento de los gases en el cuerpo humano. Y bajo su conocimiento él señalaba, si realmente esta enfermedad se transmite por algo que está en el aire, ¿por qué no causa síntomas respiratorios, sino que causa síntomas gastrointestinales? Y es que el cólera se caracteriza por ser una enfermedad que lleva un cuadro diarreico sumamente severo. Sin embargo, esta enfermedad no se caracteriza por síntomas respiratorios. Es por eso que Jon Snow tenía la hipótesis de que esta enfermedad la adquiríamos por algo que comíamos. Para esto Jon Snow hizo un análisis inicial del número de fallecidos por cólera durante los años 1848 y 1849 en Londres. Observó que la zona sur de Londres, que obtenía el agua de la zona más baja del río Támesis, era la zona que concentraba la mayor cantidad de casos de cólera, y que esto era totalmente distinto a lo que ocurría en el norte de Londres, la cual era una zona en donde el agua que se obtenía era un agua mucho más limpia. Con esto en mente, Jon Snow postuló de que había una materia mórbida, invisible al ojo humano, que se transportaba a través del agua y que al ser ingerida interactuaba con los intestinos, causando ese síndrome diarreico tan severo. Y que además esta materia mórbida podía reproducirse en los intestinos y, si contaminaba el agua, generar un ciclo de contagio. Snow publicó esta hipótesis inicial en su artículo llamado On the Mode of Communication of Cholera, pero fue duramente criticado, y se siguió manteniendo la teoría miasmática como la válida hasta ese entonces. ¿Cómo entonces Jon Snow podría comprobar realmente su hipótesis? En ese entonces no había microscopios, ni siquiera se sabía de la existencia de los microorganismos o de las bacterias. Por supuesto que Jon Snow no se quedaría con los brazos cruzados. Entre los años 1853 y 1854, Londres experimentó la tercera gran epidemia de cólera. Para ese entonces, el suministro de agua ahora estaba a cargo en parte de dos grandes compañías, la compañía Southwark and Vauxhall Water Company y la compañía Lambeth Water Company. Estas dos compañías abastecían de agua a la población mediante bombas públicas situadas en distintos puntos de la ciudad. Durante los años 1848 y 1849, durante la segunda epidemia, ambas compañías extraían el agua de la zona baja del río Támesis, que era la zona contaminada. Para el año 1853, sin embargo, la compañía Lambeth Water trasladaría sus instalaciones a una zona del río mucho más alta, donde el agua también era más limpia. Jon Snow se dio cuenta inmediatamente de que esto era una oportunidad única para comprobar su hipótesis, ya que si el cólera realmente se transmitía por el agua, los distritos abastecidos por la compañía Lambert tendrían muchos menos casos de cólera, ya que el agua que se obtiene de una zona mucho más limpia que la compañía Southwark, que obtenía el agua de una zona contaminada. Bajo este escenario, Jon Snow comparó cuántas muertes por cólera habían ocurrido por hogar entre las zonas que eran abastecidas por la compañía Southwark y las zonas que eran abastecidas por la compañía Lambert. Su análisis demostró de que los hogares abastecidos por la compañía Southwark tenían 8.5 veces más casos fallecidos por cólera que los hogares abastecidos por la compañía Lambeth Water Company. Estos datos eran muy alentadores. Sin embargo, mientras realizaba esta investigación, el Dr. Snow tuvo que parar transitoriamente para acudir a un brote que había ocurrido cerca de su trabajo. Este brote ocurrió a principios de septiembre de 1854 y ocurrió en un pequeño sector de Londres llamado Golden Square, que era un lugar donde él vivía. El brote, que ya había iniciado, le había costado la vida a más de 500 personas en tan solo 10 días. Y Jon Snow, como residente de la zona, sabía que el agua que ahí se bebía provenía de una única bomba
situada en Broad Street. Fiel a su hipótesis, Jon Snow se propuso demostrar de que esta bomba que ofrecía el agua a toda esta zona era el origen de este nuevo brote. Para esto primero comparó de forma macroscópica el aspecto del agua de la bomba de Broad Street y el agua que provenía de otras bombas. Y Jon Snow describió claramente de que el agua de Broad Street era un agua mucho más turbia que el agua que provenía de otras bombas en otras zonas de la ciudad. Sumado a esto, analizó la dirección de 83 personas que habían fallecido por cólera utilizando certificados de defunción. Esto le permitió varias cosas. Por un lado, pudo entrevistar a las personas que vivían en los hogares de aquellas personas que habían fallecido por cólera para consultar si bebían agua de la bomba de Broad Street o no. Y también estos datos le permitieron hacer un mapa que después comentaremos. Sorprendentemente, encontró que 61 de las 83 personas que habían fallecido por cólera bebían agua de la bomba de Broad Street. Y también observó que 73 de los 83 casos vivían cerca de esta bomba. El mapa que hizo además le ayudó a demostrar que las defunciones por cólera estaban concentradas alrededor de esta bomba de agua. Este mapa es histórico para todos los científicos médicos que hacen investigación y en general para la salud pública, pues aunque no lo crean, este fue el primer análisis espacial realizado en la historia con propósitos médicos y no tuvo que utilizar ni siquiera una computadora. Entusiasmado por sus hallazgos, Snow presentó sus resultados ante la autoridad sanitaria local, quien decidió bajo esta evidencia cerrar la bomba de Broad Street, logrando finalmente disminuir los casos de cólera y también las defunciones causadas por esta enfermedad. Sin embargo, es curioso porque esta medida no fue nada popular. Las personas en ese entonces no comprendían por qué estaban cerrando esta bomba que les brindaba el agua que ellos necesitaban de una forma tan accesible. Incluso las autoridades sanitarias, quienes todavía confiaban fuertemente en la teoría miasmática, volvieron a reabrir la bomba. Snow intentó convencer a las autoridades hasta 1858 que falleció de que el agua era el principal transmisor del cólera. Sin embargo, no fue hasta 1866, 8 años después, que ocurrió la cuarta epidemia de cólera en Londres, que su teoría fue finalmente aceptada. Al poco tiempo, Louis Pasteur describiría a los microorganismos como los causantes de las enfermedades o las infecciones transmisibles. Casi 3 décadas después, Robert Koch lograría identificar al microorganismo causante del cólera, al Vibrio cholerae, la materia mórbida a la cual se refería Jon Snow. Estudios posteriores han demostrado que los análisis de Jon Snow han sido correctos. Incluso un estudio de la misma bomba de Broad Street demostró de que esta tenía infiltraciones del alcantarillado y es por eso de que tenía agua contaminada. Desde entonces Jon Snow es conocido como el padre de la epidemiología moderna. Sus investigaciones sentaron bases que hasta el momento se utilizan en la investigación y el abordaje de las epidemias. Dentro de las tantas cosas que se pueden resaltar, yo resaltaría 3. La primera de estas es su ingenio. Jon Snow fue una persona muy ingeniosa que supo cómo desarrollar métodos y obtener la evidencia, la información necesaria para demostrar a las autoridades sanitarias acerca de su hipótesis. En ese entonces no existía una gran tecnología y es por eso que para grandes investigaciones a veces no se requieren métodos sumamente complejos, sino se requiere que hagamos un pensamiento adecuado de toda la situación, de todo el contexto, intentemos razonar bien en qué consiste esa problemática y podamos dar el mejor abordaje. Lo segundo que resaltaría es la capacidad de aprovechar las oportunidades que tuvo. Jon Snow tenía una hipótesis que quería demostrar y cada oportunidad que le surgió por el camino él aprovechó para generar más evidencia que sustente esa hipótesis. Lo tercero sería la rigurosidad. A pesar de que Jon Snow creía fielmente en su teoría, él no se aventuraba a darla por cierto hasta que tuvo suficiente evidencia. Primero realizó un experimento, vio que obtuvo resultados positivos, después se aventuró a realizar otro y así poco a poco pudo obtener la evidencia que necesitaba, confiaba en su hipótesis, pero también sabía claramente que tenía que demostrar. Hay algo que me gusta mucho que dijo también el médico investigador Benjamin Ward Richardson, y también fue médico, investigador y amigo muy cercano de Jon Snow. Ward Richardson escribió la biografía de Jon Snow, ya que dentro de las actividades que realizó se dedicó a la historia médica. Y dentro de lo que menciona me llamó mucho la atención cómo es que él dice que Jon Snow era un hombre que no se perdía una oportunidad. Eso me resaltó demasiado. Alguien que no es capaz de perder oportunidades que se le presentan en la vida. Creo que esa es la mentalidad que siempre debemos tener. No caer en la complacencia.
sino que si aún tenemos sueños, aún tenemos objetivos, tenemos que aprovechar esas oportunidades que se nos presenten. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte si quieres aprender más de medicina, investigación o autodesarrollo. Nos vemos en próximos videos.